Bienvenidos al Instituto Cervantes. Esta es la última actividad. Soy una persona que siempre ha estado ajena al mundo literario chico. Es decir, no tengo, mi padre no tiene amigos que sean escritores, ni conocidos ni desconocidos. Yo no tenía, el pedagógico no es como, el pedagógico de la Universidad de Chile no es como la Universidad de Chile, una universidad católica o la Universidad de Concepción, donde hay un semillero de escritores. No había nadie escribiendo. Yo era una rara avis, ¿no? Y por lo tanto, a mí yo decía, bueno, a mí me suena que la Sociedad de Escritores de Chile tendrá que haber gente ahí con la que pueda conversar, y por eso me acerco ahí. Ese es el primer acercamiento realmente al resto de la gente que escribe. ¿Y cómo fuiste recibido? ¿Cómo era el ambiente poético y cultural de Chile de esa época? Bueno, yo creo que recién ahora conozco el ambiente cultural y literario de Chile, ¿no? Hay que pensar que, aunque había gran cantidad de gente escribiendo durante la dictadura, las publicaciones eran pocas, se movía todo en el boca a oído, el boca a boca, como se decía antes, y entonces es un país que está retomando una normalidad cultural, pero es gente que de alguna manera ya estaba en el ambiente la que maneja los códigos. Cuando yo llego a la Sociedad de Escritores de Chile, no dejo de ser un niño de 22 años con su primer libro escrito. Entonces, y además la impresión que me da la Sociedad de Escritores de Chile es un lugar de gente mayor que más que ver la literatura como un oficio serio, lo ve como algo positivo para el ego. No se preocupa de ponerse en duda constantemente, que ese es el ejercicio artístico, ¿no? La puesta en duda. Y encuentro 2 o 3 personas que más adelante se iban a transformar en amigos, con los que sí puedo compartir, como el poeta David Bustos, que es un contemporáneo mío, nacido en el año 72, o gente un poco mayor como el poeta Alexis Figueroa, que el año 86 había ganado el premio Casa de las Américas de Cuba, que es un poeta bastante silencioso, bastante humilde, pero uno de los importantes del panorama nacional. Ahora, tú publicaste un libro en el 96, tu segundo libro de poesías en el 99. Sí. Y en el 2001 te vas a España. Sí. ¿Por qué decidiste irte de Chile y por qué fue España la elección? Bueno, para eso hay que saber lo que sucede entre el 97, 98, 99. A mí me marcó el viaje a Alemania. Es decir, me di cuenta de que se podía ser alguien por lo que uno era capaz de hacer y no por si eres amigo de tal, de cual, si habías nacido con tal apellido inglés o alemán, o habías estudiado en tal o cual universidad. Eso es lo primero que me marca. Entonces cuando yo estoy en Alemania digo, yo sé desde el principio que en Chile no tengo nada que hacer, si no salgo fuera. Porque es una sociedad bastante clasista, y en todos los estratos, es decir, no se trata de que los ricos sean clasistas con los de clase media alta, los de clase media alta con los de clase media, no solo eso, sino que dentro de las propias clases hay subclases. Entonces, si no entras a un círculo, si no eres apadrinado por alguien, si no tienes un conocido de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu abuelo, es muy difícil salir adelante. Bien. Y eso yo lo sabía. Y además me doy más cuenta de eso cuando me gano la beca de la Fundación Pablo Neruda para participar en su taller, donde dentro del taller había grupos, la gente que había estudiado en la Chile, que conocía a los que habían estudiado en la Católica, y habíamos 2 o 3
que no habíamos estudiado en ninguna parte. Uno venía de San Felipe, el otro era un chico que ni siquiera había terminado la enseñanza media, Tomás Brito, que también es un poeta interesante, aunque hace mucho no publica, y yo. A pesar de que había diálogo, no estoy diciendo que las puertas se cerraran, pero después cuando uno se intentaba acercar a los grupos con los que esa gente, esos compañeros de taller, llevaban a cabo sus actividades cotidianas a nivel literario, las puertas se te cerraban en las narices. Y además, en ese momento ya, en el año 98, yo ya estaba estigmatizado como parte o miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, que era como decir, si nosotros somos los Chicago Boys, estos son los estudiantes de la carrera de Economía en la Universidad de Ushuaia. Sin ofender a la Universidad de Ushuaia, que no sé qué si tiene y que puede ser muy buena si es que tiene, pero me refiero a esa distancia, ¿no? Entonces yo me pongo a trabajar y pues sale mi segundo libro, que es más o menos bien acogido también, alguna nota salió en el Mercurio, también mis compañeros de ruta como que algo vieron, pero también seguía la marginación, y yo en ese momento ya tenía fijo entre ceja y ceja el salir de Chile. ¿Y la elección de España fue por el tema del idioma? Claro, por el tema del idioma. Yo hablo un poquito de alemán, pero además ya había estado en Alemania y sabía que era muy difícil lograr tener papeles. Cuando estaba entre Argentina, entre DF, entre México, Miami o España, Barcelona o Madrid. Y me decido por Madrid porque yo ya conocía gente en España debido a Alemania. Los Erasmus en Alemania, yo me relaciono con muchos españoles, y porque conocía a un par de personas dedicadas a la literatura. Pero venías entonces de un ambiente un poco hostil, ¿y cómo fueron entonces en España? ¿Fue fácil? No, en absoluto, fue la soledad más grande. Yo cuando tenía dinero, no muchísimo dinero, pero tenía, todavía no llegaba el euro a España, pues ahora, y el primer balón me lo llevé antes de España, para tratar de irme a España legal. Yo dije, bueno, con dinero de los papeles. Eso sí. Y me dicen que no, que si no tengo un contrato ilegal, sabiendo que iré a estar ilegal un año. Fueron casi 3 años. Y con ese dinero viví el primer año medio, más o menos, además de el primer año de mi estadía, de comenzar a leer, que eso un poquito me subía los dineros. Mi cuenta bancaria menguaba. Ojalá nunca llegue a cero, no llegó a cero. Es que menos dinero tuve, fueron 40 euros. Yo dije, aquí me ocurrió, que no llegó por el área, no llegó por el área, por el lado. Soy una persona muy mala, autores sobándole el lomo, diciéndole lo bonito que escribir, a escribir alguna reseña y que no es falso. Entonces, una casualidad, había conocido a Almudena Grandes, llegado a Tusquet, esta novela, donde habían que el año de publicar. Al final me dijeron que no, pero cuando me ofrecieron ser lector, eso me equilibró las finales. Ahora, hablando de la creación literaria, ¿te relacionabas con poetas españoles o te relacionabas más con poetas latinoamericanos, residentes? Es que fue un periodo de mucha soledad. Los primeros años fueron de mucha soledad. Yo estaba preocupado de escribir. Ahí salió ese libro que se llama Las Metamorfosis de un animal sin paraíso, que ganó el Villa de Leganés. También salió una novela que no va a publicarse nunca porque me dejó de gustar, tiene muchos fallos. Y salió la antología de poesía chilena. Yo en esa época me relacionaba con Luis García Montero, con quien después no tuve problemas directamente, pero desencuentros literarios que a cada uno lo llevan por sitios diferentes. En la manera de entender lo que es la poesía, ¿no? Que es algo de fondo cuando hablamos de creación. Y pues lo veía muy poco, y además sí que veía con más frecuencia a un poeta chileno que actualmente vive en Carolina del Norte, en Estados Unidos.